Ignacio, bueno, pues es un conferenciante nato, nos ha explicado muy bien historias de Colón en su día y hoy nos va a seguir ilustrando con temas referentes al descubrimiento de América y de esa leyenda negra que seguimos arrastrando. Ignacio es el comandante del Ejército de Tierra en reserva, es director de una empresa de comunicación y dirección de ventas y bueno, es colaborador de muchas emisoras y tipo de conferencias por todas partes. Así que yo creo que es mejor que hable Ignacio, que sé que sabe hablar. Bueno, muchísimas gracias por tu presentación. Quiero agradecer muchísimo al aula de actualidad de aquí de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, don Ramón, la oportunidad que me volvéis a brindar. Además, para mí significa, bueno, por encima de todo, el agradecimiento a todos ustedes, porque como decía Nina Morgan, gracias por venir. No, a mí me gusta decir lo siguiente. Alguien dijo que las personas debemos el futuro a los insatisfechos. Y quienes nos complicamos una jornada laboral después de un trabajo extenuante para venir a escuchar una conferencia, pues significa que estamos en nuestra zona de crecimiento y que estamos buscando más. Somos los insatisfechos que vamos a legar el futuro a los que vengan por me he pasado. No, pero mi agradecimiento es sincero, así que en justa correspondencia por prolongar su jornada laboral, pues espero que la conferencia, que yo creo que tiene un titular atractivo, pues efectivamente nos sirva de utilidad. Pero retomo que quiero agradecer mucho, Ramón, de verdad, la oportunidad que me dais de nuevo, porque esta conferencia a mí aquí me significa mucho. Yo conté aquí en 2 ocasiones el descubrimiento de América en 2 pases, y luego me vine arriba, pues yo soy de natural, venirme arriba, ¿verdad? Y entonces conté el Evangelio del Nuevo Mundo, que era algo que no contaba por ahí, pero que aquí me estrené con aquello. Hace un mes o mes y pico me encontré con Ramón y le dije, pues aquel embrión del Evangelio del Nuevo Mundo se ha convertido en España en el Nuevo Mundo la injusta leyenda negra. He profundizado en el tema y la verdad es que ha resultado pues una conferencia más... Y ya no me dejó seguir y me contrataste, ¿te acuerdas? Pues sí. Bueno, pues vamos con ello. Yo creo que si apagamos esta parte de aquí va a ser mejor para todos. Bueno, pues en este rato que vamos a estar juntos voy a comenzar con un preámbulo para acotar un poco el territorio y que sepan cuáles son mis intenciones. Luego vamos a ir de lo general a lo concreto. Lo general, la leyenda negra, algunas generalidades. ¿Esto es mío? No, pensé que lo había apagado, pero es que estoy estrenando móvil y no me aclaro mucho con él, pido disculpas. Con la leyenda negra vamos a hablar de mitos y verdades que ocurrieron con nuestro pasado español en América. Aquí tengo que ser muy disciplinado. Esta es una conferencia que es un poco complicada porque se abren tantísimos frentes que hay algunos aspectos concretos que dan por sí solos para dar una conferencia. Aquí voy a tratar de ser muy disciplinado para centrar el foco en lo que nos ha traído aquí, España en América, que le he puesto además este apellido que fue diferente. Vamos a tratar de demostrar que nuestro papel fue absolutamente y radicalmente diferente si tiramos de lo que se llama la historia comparada, porque para cualquier conferencia de este tipo habría que huir del presentismo. El presentismo es valorar lo que pasó entonces con los ojos de hoy en día, y de luego si ponemos el presentismo aquí, no solamente nosotros, los españoles, sino cualquier otra potencia conquistadora de la época, el resultado sería que nos chirriaría a todos demasiadas cosas, porque hay que pensar que los derechos humanos pues es algo que todavía no está conseguido en pleno siglo XXI, pues vamos a retrotraernos a 500 años, pero si dejamos a un lado
el presentismo habría que acudir a la historia comparada. Y de luego, por comparación, los números salen muy a favor de España, como voy a tratar de demostrar. A modo de preámbulo, tenemos una frase de un doctor en historia americano. Casi siempre que se habla bien de España o se dicen verdades suelen ser extranjeros, pero este historiador dice que España es el único pueblo del mundo que ha hecho suyas las mentiras, las exageraciones y los insultos que sus enemigos han dicho sobre él. Estamos encontrando el por qué vamos a sufrir la leyenda negra. Tenemos países vecinos que tienen todos historia, igual que nosotros. Podemos recordar a Francia, que durante su ocupación en Argelia pues, se produjeron más de 1 millón de muertos. La Alemania nazi provocó el holocausto de 6 millones de judíos. Más muertos aún provocó la Rusia de Stalin con unos métodos absolutamente abominables y provocó 8 millones de ucranianos muertos. Bélgica ha dado al mundo un rey, Leopoldo II, declarado probablemente el mayor genocida de la historia. Durante su ocupación en el Congo belga, no tanto Bélgica, para ser exacto, sino el propio rey, que hizo negocios particulares allí, provocó el genocidio de 10 millones de congoleños. Y nuestra queridísima Portugal, nuestros vecinos portugueses, pues fueron los que iniciaron ese cruel tráfico de personas que oscila en torno a los 12 millones de esclavos. En este recorrido, y son países vecinos nada más, en este recorrido no podemos olvidarnos de los anglosajones, ingleses y holandeses, que en su genocidio en América del Norte, pues provocaron el exterminio, la desaparición de Sioux, Apaches y Cherokees. Sin embargo, todos estos países con historia, pone ahí arriba que ninguno está en el punto de mira. Es verdad, yo creo que si aquí preguntáramos sobre estos países, nadie se retrotrae a su pasado y pensamos mal, como le decía a una mujer alemana con la que he hablado un poco. Yo te veo a ti como alemana y no me voy al holocausto nazi, pero es que veo a un belga y no se me ocurre pensar en... Ningún país se le pasa factura por lo que hicieron en su pasado. Son desgracias que han ocurrido, pero todos los países, subrayo esto, han podido pasar página. Todos menos uno, España. España está en el punto de mira y acusada de un genocidio en América que nunca ocurrió. ¿Por qué nosotros? Pues porque nosotros tuvimos una leyenda negra con mayúscula. Algo que el resto de los países pues no tuvieron, por circunstancias. Voy a hacer un decálogo de intenciones que consta de 5 apartados. Pero es que decálogo, ¿saben qué significa 10? No, yo sé lo que estoy diciendo, porque el diccionario dice que hay una acepción y que se entiende por decálogo. Bueno, yo tengo que estar dando explicaciones, pero que por decálogo se entiende también pues, un resumen de puntos importantes. 5 nada más. El primero, voy a tratar de no caer en la leyenda rosa y en el tú más. Sí caeré probablemente en el por qué nosotros, pero ya está respondido, pues porque hemos tenido leyenda negra. Lo matizamos luego. Esta frase me parece fundamental. Esto es de mi cosecha, ¿eh? El comportamiento de los otros países conquistadores fue lo normal. El de España en América fue sencillamente excepcional. Esa es la grandeza que tuvo el pasado de lo que nosotros hicimos en América. Que rompimos la inercia en una época absolutamente brutal, fanática, sanguinaria, donde los derechos humanos no se contemplaban para nada. Y todo eso es el camino que va a recorrer España. Pero con esto lo que no quiero es poner el dedo acusador en lo que hicieron anglosajones en América, ingleses en Australia o portugueses. Bueno, claro, si tiramos de la historia comparada, es que nuestros conquistadores, todo lo que voy a sacar yo hoy aquí es del siglo XVI. Claro, estamos comparando lo que hacen los anglosajones en Norteamérica, que la relación era de 2 colonos por cada indio, y mientras que nosotros éramos un conquistador por cada 300 indígenas. En Norteamérica iban con fusiles y con Winchester, y nosotros pues íbamos con la espada y con la cruz, ¿no? Pero más que eso, es que nuestros conquistadores eran hombres del medievo. Claro, es que no les podemos exigir que desembarquen en América con un tratado de antropología. Eran hombres del medievo y se comportaron como tal, no fueron ni ángeles ni demonios. Dicho de otra manera, nuestros conquistadores no tuvieron opción al Renacimiento, a la Ilustración, al humanismo, todo eso vino posterior. Ese dato yo creo que es importante.
Por eso me atrevo a decir que nuestro comportamiento en ese contexto es excepcional. Lo que va a ocurrir con nuestros conquistadores de la mano de Isabel de Castilla, o iniciado por Isabel de Castilla, para mí es extraordinario. Creo que merece mucho la pena adentrarse en la historia y sin miedos para conocer lo que de verdad hizo la marca España en el pasado. Yo de verdad que me declaro, aparte de un recién llegado a la historia, me declaro un recién despertado de la anestesia de la leyenda negra. Me atrevo a decir que demasiados españoles, si no la mayoría, militamos, yo militaba desde luego, en el que si el río suena es que agua lleva. Y para evitar eso lo mejor que hay que hacer es adentrarse en la historia sin complejos y sin miedos ninguno, porque los números salen. Y uno pues levanta la cabeza y dice, es que nuestro pasado es para sentirnos orgullosos. Quiero contribuir humildemente con esta conferencia a que desaparezca el sentimiento de culpabilidad que tenemos por nuestro pasado español. Y ojalá que en España se acabe el cainismo y los complejos para que podamos levantar la cabeza como lo hace cualquier otro país de nuestro entorno, ni más ni menos. Esto del cainismo, dice la Real Academia de la Lengua, que es una actitud de odio o animadversión contra allegados o afines. Y esto está en el ADN español. Es el motivo de quizás por qué hoy siguen pasando tantas cosas en España. Estamos demasiado tiempo metidos en luchas intestinas estúpidas en vez de estar trabajando por nuestro futuro y unidos como españoles. El cuadro que Goya pintó y que podemos ver en el Museo del Prado en 1820, no sé si lo conocen, se llama Duelo a garrotazos. Pero es que esto es lo que sigue ocurriendo hoy en España. Esto es históricamente muy español. Ahí vemos a dos españoles dándose de garrotazos. Pero lo que es interesante es que están, no sé si los del fondo lo ven bien, pero están de rodillas para abajo metidos en tierras movedizas, arenas movedizas. Es decir, son dos españoles, fíjense si es de, no solamente del aula de actualidad, sino de la actualidad de España, dos españoles que están con aprietos y lo que están utilizando son garrotazos para hundirse más todavía si cabe, ¿no? Y mientras están dándose de bofetadas, se olvidan que nuestra querida España, en este año 2016, pues está en el ranking en el número 12 en economía mundial, que no es poca cosa. Pero es que somos el número 18 en calidad de vida. El número 26, aunque parezca sorprendente, entre los países menos corruptos. Si bien es cierto que ese puesto ha caído, en estos últimos 4 años ha caído mucho, por razones obvias que no vienen al caso, ¿no? Pero es verdad que estamos demasiado inmersos en corrupción. Con todo y con eso somos el país número 26. También el 26 en desarrollo humano, el número 7 en calidad sanitaria, el número 1 en donaciones y trasplantes, como bien saben. Y hay que decir que España está entre los países con más derechos y libertades. Somos uno de los países más solidarios que hay con los pobres. No sé si lo dije en su momento, lo digo ahora, pero como comandante del ejército puedo compartir con ustedes que España, cuando empezó a hacer misiones de paz en el extranjero, empezó a ser el país preferido por la gente que lo está pasando mal. Porque hoy en día, cuando España está en una misión de paz y un convoy español tiene que atravesar una ciudad, los españoles nos detenemos. Luego son las fotografías que vemos en los periódicos. Pero el español se detiene, da una caricia, da un caramelo. El holandés no se detiene, ni el inglés ni el francés. Atraviesan el pueblo y van a hacer su misión. Este dato es importante, pero somos uno de los países que tenemos más futuro en energías renovables. O sea, nos da un horizonte muy interesante. Y tenemos una de las leyes laborales más beneficiosas también del mundo. Fíjense que todo lo que he puesto aquí sería ya suficiente como para dejar de darnos bofetadas y poder disfrutar de lo que tenemos, pero me dejo, y es lo que va a aparecer ahora, lo que está a la orden del día. Y es que tenemos un país, nuestra queridísima España, uno de los países con más cultura, con un clima más favorable, la gastronomía, en fin, y hay motivos más que suficientes para que el sentimiento de ser españoles pues aflore y que no andemos, como digo, metidos en complejos. Esta frase es tremenda. En el año 1870, alguno la habrá oído: si alguien alaba a Inglaterra será inglés, si reniega de Prusia será francés, y si habla mal de España es que es español. Esto sigue pasando actualmente y el propósito de esta conferencia, humildemente, pues está bien, a ver si consigo contribuir para que esto desaparezca. Bueno, pues vamos a ver qué es esto de la leyenda negra. La leyenda negra, la
La mejor fuente a la que se puede acudir es la de Julián de Juderías, que en el año 1914 escribe ese libro que vemos en pantalla, La leyenda negra de España. Es el autor que ha recogido, que hace este libro en el que se recoge todo lo que durante siglos ha sido un suma y sigue en torno a la leyenda negra. Es un hombre muy preparado, historiador, sociólogo, crítico, literario, periodista, traductor e intérprete del Estado y bibliotecario del Ateneo de Madrid. Así que acudiendo a Juderías, leemos lo que él define como leyenda negra. En una palabra entendemos por leyenda negra la leyenda de la España inquisitorial, ignorante, fanática, incapaz de figurar entre los pueblos cultos, dispuesta siempre a las represiones violentas, enemiga del progreso y de las innovaciones. La leyenda que, habiendo empezado a difundirse en el siglo XVI a raíz de la Reforma, no ha dejado de utilizarse en contra nuestra desde entonces. Puntos suspensivos porque ahora aparece lo que de manera sistemática ha sido el torpedo que nuestros enemigos históricamente durante siglos han ido enviando a la línea de flotación de España. Y la frase es que la táctica de la leyenda negra es omitir lo que pueda favorecernos y exagerar todo aquello que pueda perjudicarnos. Yo cuando doy entrenamientos en ventas, compartimos con los vendedores que una de las claves para vender es saber maximizar los puntos fuertes que tiene una empresa, un producto o una persona. Cuando nos queremos vender por ahí, lo que deberíamos hacer es maximizar los puntos fuertes y minimizar los débiles. Al final, aquellos comerciales que son capaces de jugar con estos dos conceptos y los desproporcionan bien y me están entendiendo son los que se llevan el gato al agua. Este es el problema que tenemos en España históricamente. Lo bueno nosotros mismos lo emitimos y en lo malo nos resarcimos con ello. El marketing que tenemos en España con unos productos, con unos servicios, que es extraordinario, sin embargo no basta más que asomarse a Italia, a Francia, en cualquier otro país. Yo me atrevo a decir que si a Nelson y a Blas de Lezo los dejáramos caer sobre una balanza de estas que hace así, pues seguramente al caer Blas de Lezo, Nelson saldría disparado. Con todos mis respetos al almirante inglés, pero ellos han hecho bien los deberes. Y Trafalgar Square y Nelson tiene lo que tiene que tener. Nosotros tenemos que estar dando explicaciones por una humilde estatua que tenemos hoy en día en la Plaza de Colón de España. Y así nos va. Pues esta es la táctica que emplean ellos muy bien contra nosotros. ¿Qué es, por lo tanto, la leyenda negra? La leyenda negra es una batalla que perdemos. El rey Carlos V dice que estaba en medio del combate con su yelmo, con su casco, con su tal, esperando que el enemigo llegara, y el enemigo no llegaba, y sin embargo estábamos perdiendo la guerra, porque España pierde la gran primera guerra de la propaganda, que todos nuestros enemigos orquestan de manera muy sincronizada contra España. Y hasta aquí, bueno, pues podemos lamernos un poquito las heridas y decir, joder, qué mala suerte tuvimos, porque lo hicieron muy bien. Nosotros cuando cantamos el himno de nuestra Armada Española decimos el Lepanto la victoria y la muerte en Trafalgar. España, como cualquier otro país, ha tenido sus éxitos y sus derrotas. Solo que esta en concreto, la leyenda negra, el problema que se ha mantenido durante tanto tiempo y la hemos defendido tan poco, está impregnado en nuestro ADN. Yo en plan de broma digo que cuando nace un niño le dice, bueno, a ver usted que es español, católico, venga, muy bien, pues aquí tiene un poco del pecado original, bueno, pues ya está, me voy, sí, venga, adiós. Un momento, que dice que es español, sí, leyenda negra. Un poquito de leyenda negra, espolvoreado también para que... Y entonces vamos creciendo con ese complejo de nuestro pasado, ¿no? Que es lo que estamos tratando de compensar. Atención, porque Juderías nos dice que a España se la considera literariamente hablando como un país de manolas y toreros, de holgazanes y de mujeres con la navaja en la liga. Históricamente un país de frailes y de inquisidores, de verdugos y de asesinos, de reyes sanguinarios y de tenaces perseguidores de la libertad y del progreso en todos sus órdenes. Vamos a ir viendo a lo largo de este relato lo que hizo la España fanática, ignorante e inculta. Me voy a llenar la boca de eso cada vez que saquemos datos que apuntan rigurosamente en todo lo contrario. De lo mucho que se ha dicho contra España aparece ahora una frase de un escritor francés que se quedó a gusto cuando dijo, y generó muchísima polémica en su época, porque claro, es que dice, ¿qué se debe a España? Nada. Tal vez sea la nación más ignorante de Europa. Las artes, las ciencias y el comercio se han apagado en esa tierra. Y durmió a gusto esa noche, ¿sabes? Sin problema. Bueno. El origen de la leyenda negra, pues como todo en la vida, no tiene una fecha exacta, sino que es el suma y sigue de cosas que van pasando, pero todo tiene que ver con que España se está haciendo grande.
y se está haciendo tan grande que hay que pelear contra ella, ¿no? El origen de todo lo encontramos en la expansión de Aragón. Cuando el reino de Aragón se empieza a expansionar por el Mediterráneo, los italianos de la época no pueden digerir el hecho de que España, y más adelante con el Gran Capitán, que está haciendo una nueva manera de orquestar la guerra, no pueden entender los italianos como nosotros, los españoles, que somos sus provincianos, puesto que ellos pertenecen a la metrópoli, a la Roma, al Imperio Romano, y nosotros, el Gran Capitán venía de Hispania, que era una provincia humilde del Reino Romano, no entienden cómo unos provincianos pueden estar volándole la cabeza a los italianos de la época. Y ahí empezamos a notar los primeros conatos de hispanofobia, cuando empiezan a hablar mal de nosotros. Luego la ruptura religiosa de la que estamos hablando aquí, cuando Martín Lutero en 1417 cuelga las 95 tesis, él se está revelando. Saben que Lutero era una persona muy fanática, muy extremista. Su prior, preocupado por él, le matriculó en la universidad para que estudiara teología. Pero ese mismo fanatismo le hizo estudiar a fondo la Biblia, y él llega a una conclusión, y es que los católicos nos hemos separado del origen de la Biblia. La Biblia lo que dice es que entre un creyente y Dios no tiene que mediar absolutamente nada en la traducción que hacen ellos, con lo cual a ellos les sobra el Papa. Además, es verdad que Lutero mueve ficha después de que el papado de la época pues, estaba cometiendo absolutas irregularidades con las indulgencias, que pasó a ser pues, un mercado económico del que se estaban nutriendo para poder hacer el Vaticano. O sea, que motivos tenía, pero definitivamente lo que hace es que genera una escisión ahí en la Europa católica, y esa escisión, pues claro, como en aquella época la política y la religión iban unidas, en el momento que se separan y abrazan otra religión, pasan a ser, por ende, pues enemigos de la siempre católica España. La rebelión de los Países Bajos, claro, ahora los gobernadores de los Países Bajos, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, se frotaron las manos. Hay que decir que nuestros reyes católicos, que van a crear el primer Estado moderno del mundo, una cosa que tuvieron que pelear, y no lo hicieron mal, ¿eh? La historia de los reyes católicos es preciosa porque van a unificar España, pero lo van a hacer desde un coliderazgo absolutamente asombroso. Isabel nunca dejó de pensar en su Castilla, Fernando nunca dejó de pensar en su Aragón, pero dejaron a un lado luchas intestinas, además como matrimonio también las deberían tener, y se unificaron y tal. Pero una de las cosas que tuvieron que hacer es quitarle el poder a los nobles, y supieron hacerlo, costó mucho. Los nobles terminaron siendo los embajadores de los reyes católicos. Pues esa misma política de quitar poder a los nobles fue la que se empezó a aplicar en los Países Bajos. Los Países Bajos eran España por herencia absoluta, o sea, era un territorio español al 100%, pero los gobernadores de allí, los nobles, no estaban dispuestos a aceptar lo que tuvieron que aceptar los nuestros. Cuando ven que se produce la ruptura religiosa, aprovechan esto para posicionarse en contra de España. Y por fin el propio descubrimiento y la evangelización de América va a suponer un motivo más para estos enemigos de dispararnos a la línea de flotación, puesto que en España, con la llegada del primer viaje de Colón, se abre un potencial de muchísimas almas que se iban a convertir al cristianismo católico. Y esto es lo que nuestros enemigos tampoco. Todo esto, suma y sigue, como solo se tiran piedras contra el árbol que da frutos, pues es lo que va a originar que nuestros enemigos tienen que pelear con lo que sea. Y van a aprovechar muy bien la primera guerra de la propaganda. ¿Por qué? Bueno, pues porque van a aprovechar primero que hay tres personajes, españoles los tres. Es verdad, ahí pone Guillermo de Orange, Antonio Pérez y Fray Bartolomé de las Casas, los dos últimos españoles nacidos en España, y el primero, Guillermo de Orange, español, nacido en Países Bajos, territorio español también. Pero esto es una pena porque desde dentro vamos a servir en bandeja la munición que necesitan nuestros enemigos. Guillermo de Orange es uno de los nobles de los Países Bajos que va a escribir la apología. Es decir, en un acto de deslealtad absoluta al rey Felipe II, se desmarca de él y se posiciona con los reformistas y va a escribir la apología, que es un disparate de obra porque él se justifica diciendo que lo ceba todo en el rey Felipe II, pero por ende está hablando así de todos los españoles. Y a Felipe II lo acusa absolutamente de todo, de una manera absolutamente desproporcionada y desde luego injusta. Inculto, fanático, ignorante,
bígamo, bueno, que asesinó, como bien saben, a su hijo Carlos y tal, y era un absoluto disparate. Hombre, Felipe II inculto, el monasterio del Escorial demostró ser un mecenas porque acuñó ahí en ese monasterio pues todo el conocimiento y las ciencias de la época, ¿no? Bueno, en fin, se podría hablar mucho de eso. Antonio Pérez fue un poco más doloroso si cabe, porque también era un hombre de confianza de Felipe II. Es que, bueno, no he dicho que Guillermo de Orán fue el gobernador, es, en fin, el delegado del gobierno de Felipe II allí en Países Bajos. Pero es que Antonio Pérez, como bien saben, era el secretario personal. Anduvo metido en intrigas, era una época de intrigas palaciegas, que el propio Felipe II también andaba metido en eso, pero bueno, fue el inductor del asesinato de Escobedo, en fin, fue perseguido, él huye a Zaragoza, donde allí los fueros son más beneficiosos, piensa que no va a ser perseguido, pero el rey Felipe II aprovecha la Inquisición para perseguirle. Como la Inquisición sí que puede caer sobre él, él huye a París y estando en París escribe sus relaciones en una línea muy parecida a la de la apología de Guillermo de Orán, si acaso más sangrante porque tiene más trapos sucios que airear, ¿no? Y por último, Fray Bartolomé de las Casas, que va a escribir en el año 1552 su brevísima relación de la destrucción de las Indias. Ahora lo comentamos, pero como todo esto es hablar mal desde dentro y por parte de nosotros mismos, todo esto lo servimos en bandeja a los que estaban fuera. Ahora hay que pensar que Juan de Gutenberg ha inventado la imprenta. La imprenta llevaba unos 100 años inventada, pero empezaba a llevar velocidad de crucero, con lo cual los disparates de estos relatos, sobre todo el de Fray Bartolomé de las Casas, pues todo esto lo van a poner Teodoro de Bry, que es un impresor, lo va a pasar a dibujos. Pensemos que la Europa de la época era bastante analfabeta y el ciudadano medio europeo solo tenía acceso a pinturas en las iglesias. Por primera vez se encuentran con qué está pasando en América a través de los relatos que vamos a ver a continuación. Claro, si todavía hoy es el día en que si algo lo dice la televisión es que es verdad, pues en aquella época si lo veían dibujado, pues rigurosamente era cierto. Fray Bartolomé de las Casas nace en Triana, en Sevilla, en 1484. Es un hombre versado, en 1500 termina sus estudios en Salamanca y va a embarcar para las Indias, donde se va a constituir en encomendero. Luego hablamos un poco sobre la encomienda, pero a Fray Bartolomé de las Casas hay que imaginárselo como San Ignacio de Loyola, que fue primero capitán de artillería y un día, pues cuando fue herido, pidió libros de caballería y como no había, en Pamplona le dieron vidas de santos y él deja la espada y bueno, coge el hábito y se hace soldado de Cristo. Por eso la Compañía de Jesús. Él crea un nuevo ejército, pero para seguir la causa religiosa católica. Pues algo parecido le pasa a este hombre. Era capitán del ejército, era conquistador y encomendero. Va a participar en las primeras luchas que hay allí y va a participar de las brutalidades que originamos los españoles. Eso no lo vamos a obviar y lo vamos a recordar luego, pero porque para mí, digo esta idea porque me parece interesante, aunque luego va a volver a aparecer, pero España fue brutal en los primeros años de la conquista. Luego entenderemos por qué. La magia o la grandeza de lo que hacemos nosotros es que esa inercia la van a parar los reyes católicos porque Isabel quiere que todo se haga con arreglo a derecho. Pero en esos primeros 20 años que fueron donde hubo más brutalidad es donde Fray Bartolomé de las Casas pelea contra los indígenas y él ve brutalidades y él comete brutalidades. Entonces se piensa que muy probablemente, remordido mucho en su conciencia, va a abandonar la espada, va a coger los hábitos, se va a terminar haciendo dominico y va a pelear de una manera absolutamente desaforada y exagerada y parece ser que está purgando la pena de lo que debió hacer de joven y durante años y años pues está escribiendo y dando unas vueltas de tuerca innecesarias y sobre todo extendiendo lo que él ha visto en esas 2 décadas en lo que hoy es Santo Domingo y Haití, la española de entonces, lo extiende ya, si vamos, unos cálculos rápidos, lo extiende a todo el continente. Por cierto que los romanos en su conquista alcanzaron 8 millones de kilómetros cuadrados y ya era un imperio grande y bien extendido. España, con unos pocos miles de conquistadores, se hizo con 20 millones de kilómetros cuadrados. Pues Fray Bartolomé de las Casas se extiende hacia todos los territorios en su brevísima relación de la destrucción de las Indias. Se ordena sacerdote en el Nuevo Mundo, es nombrado primer protector de los indios, 1516. Y comparto con ustedes lo siguiente, a ver si no tengo razón.
Yo creo que desde pequeños estamos imbuidos en tanta cultura, en tanta historia, nos han contado tantas cosas, que hay cosas que pasan inadvertidas. Yo les pido que ahora, con la frialdad y con la perspectiva de estar aquí tranquilitos, que le demos una pensada a lo que debe significar ser protector de los indios. Es una figura, luego lo retomamos, que no lo ha hecho ningún otro país conquistador. Y ocurre en 1516, no pierdan de vista que es en 1492 cuando alcanzamos las Indias. Y ya en 1516 el cardenal Cisneros está nombrando a este hombre que va a ser una piedra en el zapato de la corona y al que nadie le vuela la cabeza en ningún momento. Un hombre que después de haber dicho todo lo que decía, que había que decirle que estuviera más calmado y más tranquilo, en 1552 puede escribir su brevísima relación de la destrucción de las Indias. Todo esto en un país fanático, ignorante, inculto. Esto es importante, porque Fray Bartolomé de las Casas no hubiera tenido recorrido en ningún otro estado conquistador. Bueno, finalmente escribe en 1552 su brevísima destrucción de las Indias y, como les he dicho antes, Teodoro de Bry hace sus grabados en 1583. Son 17 grabados. Yo voy a sacar aquí 4. 3 forman parte de cómo Teodoro de Bry traduce los disparates que los dice Fray Bartolomé de las Casas, porque todo lo pone en términos en el que los indios son ovejas mansas y nosotros los conquistadores en todo momento somos lobos feroces, ¿no? Pero aquí están los grabados de Teodoro de Bry. Van a ver en todo momento cómo se flagela, se tortura, se cortan brazos, se cortan niños. A la izquierda les llama la atención de que hay una indígena a punto de fallecer, lleva colgado de un lateral a su hijo, y ahí vemos a un fanático misionero tratando de darle, o bautizarle, o darle la extrema unción en último momento. Aquí están pues cociendo a indígenas. Claro, hay que decir que muchos autores apuntan que cuando Hernán Cortés entra en la actual Ciudad de México, se tienen que tapar la nariz del hedor que hay ahí. Claro, es que nos encontramos con unas culturas que practicaban el canibalismo, la antropofagia. Bueno, luego lo retomamos. Y aquí, pues, aquí, a la derecha vemos a un conquistador cómo está introduciendo un puñal en el ojo a un indígena. ¿Se cometieron brutalidades? Sí. Y es verdad que mucha gente murió en América por causa del estrés. Probablemente como debieron morir muchos cristianos cuando llegaron los musulmanes. Como consecuencia de cualquier conquista ocurren estas cosas, ¿no? Pero luego veremos los números del colapso demográfico que se produjo en América y por qué ocurrió, ¿no? Este grabado me llama la atención porque ya, es que Teodoro de Bry juega ya con el concepto de que como ellos son caníbales, entonces se organiza un mercadillo para darles pues, la comida y eso que ellos necesitan. Me parece ya absolutamente retorcido. Y lo que van a ver ahora es cómo ve él la conquista anglosajona, que es un encuentro ilírico, donde los indígenas están dando la bienvenida a los anglosajones. Bueno, yo no puedo evitar el hacer un comentario sobre la conquista del oeste, porque en línea con lo que yo decía antes, los americanos también han hecho muy bien sus deberes, vender, maximizar los puntos fuertes y minimizar los débiles. Es que los americanos en Norteamérica generan un genocidio deliberado. Nosotros vamos a provocar un colapso demográfico abajo, en Centroamérica y en Sudamérica. Si se quiere un exterminio, porque dice el diccionario de la lengua que un exterminio es la desaparición de un grupo humano. Bueno, y eso lo provocamos nosotros, luego veremos por qué. Pero es que lo de los Estados Unidos es un genocidio, porque es la desaparición de un grupo humano, pero por motivos religiosos, políticos o de cualquier otra índole. Y esto, claro, es que pensemos que los luteranos más extremistas que estaban en Inglaterra, los puritanos, que ni siquiera tenían cabida, porque pensaban que a donde había llegado Lutero con la Biblia quedaba escaso, había que ir mucho más al origen, luego ni siquiera tenían cabida en el mundo anglicano que había en Inglaterra. Estos son los que van a subir en un barco, van a desembarcar en Estados Unidos, y esto que estoy diciendo ahora está en el acta fundacional de los Estados Unidos de América. Pero ellos creen que ahora sí son los enviados de Dios a la tierra prometida. Y que esa es la tierra prometida que antaño Dios había dado a esos cheroquis y tal, pero que habían sido indignos siervos de Dios y que por lo tanto tenían toda la autoridad del mundo para volarles la cabeza
y llevarlos y exterminarlos. Y es un genocidio absolutamente, vamos, de libro. Claro, pero cuando llega el género este del western, lo hacen muy bien, porque han sido capaces de meternos en la cabeza, yo creo que a todos los que estamos aquí, de que tú ves la conquista del oeste, es que solamente, no sé si soy yo ahora el que ya me estoy fanatizando, pero parece que oímos la conquista de España en América, la conquista del oeste, y suena bucólico, es verdad, han conseguido con ese género en la década de los 70, pues tapar, eclipsar lo que fue un genocidio. Ahí vemos al séptimo de caballería que están persiguiendo a los indígenas, a los que van a quitar de en medio, a los que van a meter en reserva. Los datos que se manejan, pues que hoy en América, en Estados Unidos, apenas hay un 0,17% de indígenas, de amerindios, y los pocos que están, como saben, están en reserva en unas condiciones infrahumanas, y los datos que tenemos por donde pasó España es que en Perú hay un 32% de indígenas, en Guatemala un 40,5% y en Bolivia un 62%. 62%. Claro, cuando Evo Morales habla de que los españoles, habría que decirle, bueno, eso lo puede decir usted porque sus descendientes fueron respetados por aquellos españoles a los que usted está acusando ahora, ¿no? Bueno, y por fin, Fray Bartolomé de las Casas va a morir con 82 años, en 1566. Tanto de la Inquisición como de la expulsión de los judíos, una pincelada nada más, porque si no nos alargamos mucho. Pero yo me acuerdo una vez que cuando me hablaban de la Inquisición, o hablando con un sacerdote, primo hermano mío, yo le decía, José María, pero de verdad que la de la Inquisición no fue cosa nuestra de los católicos. Dice, pero ¿qué Inquisición? Y yo me quedé ahí descolocado, ¿Cómo que la Inquisición? La de toda la vida. Claro, efectivamente, la de toda la vida es la que nos ha hecho creer la leyenda negra, porque la Inquisición española, la conocida, no fue ni la primera ni la última. Esto data desde 1184, que la crea el Papa Luciano. La nuestra, la de 1478, la de Isabel y Fernando, no fue ni la primera ni la última. La Inquisición es un tribunal eclesiástico establecido para descubrir y castigar las faltas contra la fe o las doctrinas de la Iglesia. Esto da para una conferencia entera, pero dos cosas importantes. La Inquisición católica en América. En 250 años, en toda América fueron ejecutadas 100 personas. En Cartagena de Indias fueron ejecutadas 5 personas en 3 siglos. Que la particular leyenda negra que ha caído también sobre América es que además España con la Inquisición persiguió, cuando la Inquisición solo se perseguían a los españoles, pero nunca a los indígenas. Pero claro, hay que hacer la historia comparativa, y es que hubo otras inquisiciones. Y la del norte de Europa se llevó puesta a 200.000 brujas, la protestante a 300.000 católicos, y España fue la responsable de 4.333 muertes. Yo cuando leí esto no lo creí. No lo creí. Y lo he revisado y he profundizado y he visto a otros autores, y esto es rigurosamente cierto. Sin embargo, como España todo lo ha hecho con luz y taquígrafos, y tenemos museos de los horrores por todas partes, mientras que los otros países lo que han hecho ha sido quitarlos de en medio para pasar páginas, pues claro, cuando en Toledo, en el museo, a mí me dan ganas de ponerme en la puerta. Estar ahí un ratito, cuando ves llegar a un inglés, a un holandés, ¿no? Digo, ¿qué pasa? ¿No os enseñan estas cositas por allí o qué? Pues tenéis más motivos que nosotros, porque los números son estos. Bueno, en cuanto a la expulsión de los judíos, bueno, añado ahí que la Inquisición en España. En cuanto a la expulsión de los judíos, pues es que yo creo que es suficiente con decir que no solo España expulsó a sus judíos, del año 1000 al 1500 se expulsó de la mayoría de los reinos de Europa. El tema judío es un tema delicado y controvertido, pero indiscutiblemente en todas las diásporas que han sufrido el pueblo judío, en Europa no querían ser recibidos en ningún sitio, fueron expulsados en las condiciones peores para ellos, porque claro, los judíos tenían básicamente 3 problemas, igual es simplificarlo mucho, pero se les acusaba del deísmo. Claro, es que son ellos los que habían matado a Jesucristo. Y esto es en una Europa absolutamente y radicalmente católica. Pero es que el catolicismo de la época, y me parece que vale la comparación, hay que compararlo con el ser hoy demócrata. En aquella época ser católico es como ser hoy demócrata. Si alguno de los que está aquí se declarara públicamente antidemócrata, pues igual tú movías un poquito la silla, por lo que pueda pasar, ¿no? Entonces, la Inquisición lo que va a perseguir es a los herejes, porque en la mentalidad de la época, la herejía era uno de los delitos más graves que había en el momento. Bueno, ya me he ido porque estamos hablando de los judíos.
Pero los judíos están siendo expulsados de todos los países. Vienen a España porque en España es donde se van a encontrar a gusto. No solamente los que vienen de fuera, sino que como consecuencia de la Reconquista, los judíos que están en la parte mora van buscando las oportunidades de venirse a la España cristiana, porque ahí es donde los judíos en su judería pues pueden vivir mejor. ¿Qué problemas tienen los judíos? Que han cometido el deísmo, que es un pueblo muy endogámico, que no permiten el mestizaje y por lo tanto es un pueblo muy cerrado y que es un pueblo muy culto, muy listo, muy inteligente, que por donde han ido, pues han ido ocupando los grandes cargos de las sociedades respectivas. Claro, han sido los prestamistas de la época, eran los banqueros, eran los que manejaban las finanzas. Bueno, el descubrimiento de América fue posible gracias a que Luis de Santángel, converso judío, le hizo un préstamo personal a los reyes católicos. Claro, todo esto les hacía ser además los que cobraban los tributos, con lo cual, más pronto que tarde, pues había problemas de orden social. Y eso es lo que se encuentran nuestros reyes católicos, por los que se decreta la expulsión, que no es ni la primera ni la última. Pero bueno, también nos hemos llevado nosotros el San Benito, y nunca mejor dicho, ¿no? Otra de las cosas que nos ha caído en la leyenda negra es que América era un paraíso. Es decir, que nuestros conquistadores lo que hicieron fue romper aquel ecosistema, aquella Arcadia feliz. Esto es un disparate absoluto. Es que en América no estaba pasando nada diferente a lo que pasa en el resto del mundo. El Papa Pablo VI dijo en una ocasión: si queréis ser hermanos, dejad caer las armas de vuestras manos. Pero mientras el hombre sea un ser débil, cambiante e incluso a menudo peligroso, las armas serán tristemente necesarias. Yo creo que los que estamos aquí nos vamos a ir sin conseguir la paz bucólica, porque es que la maldad es intrínseca al ser humano. Luego, si esto es así, ¿cómo vamos a pensar que al llegar allí nos íbamos a encontrar que allí no? Allí eran todos muy buenos. Es verdad que Colón, cuando reporta a nuestros reyes católicos, le dice que los taínos son unos indígenas muy pacíficos y muy buenos, pero bueno, no le da tiempo a saber que están siendo sojuzgados por los caribes que practican la antropofagia, y es lo mismo que se va a encontrar Hernán Cortés cuando llega arriba y es lo mismo que se va a encontrar Pizarro cuando llega abajo. Es decir, aquello, pues hay luchas como en todas partes. Los mismos cherokees o los sioux arriba, las plumas que llevan, pues las plumas son de haber cortado caballeras. Quiere decir que la maldad es propia de todos los pueblos, y esto ocurre allí. ¿Qué ocurre? Que España venía ya muy experimentada de la Reconquista, y aquellos conquistadores, aunque no eran los mejores soldados de la época, no eran militares estrictamente profesionales, porque esos estaban empleándose en los Países Bajos donde hacía más falta, pero los Pizarro y los Hernán Cortés que llegaron allí tenían el sentido común muy desarrollado y venían de la supervivencia propia de España, donde teníamos que estar combatiendo con los musulmanes. Con lo cual van a ser en muchos casos más buenos políticos y embajadores que guerreros. Y lo que van a hacer es aliarse en todos los sitios por donde van, pues con tribus que dan la bienvenida a los españoles porque les van a liberar de aquellos otros que les están sojuzgando. El genocidio en América. El genocidio es imposible, primero por números. Hay alguien que ha echado números, y si los 50.000 hombres que llegaron, sobre todo en el primer siglo, hubieran hecho el genocidio que se dice, los números serían que aquellos españoles tendrían que estar matando 1.000 indígenas al día durante los 365 días al año. Lo cual es imposible, porque entonces no había armas de destrucción masiva. Pero es que en las excavaciones que se siguen haciendo, sigue faltando el que veamos huesos de cadáveres que hayan sido objetos de tortura. No existe. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues es verdad que cuando nosotros llegamos allí se produce un choque entre culturas, y es verdad que algunos mueren como objeto de las brutalidades de los españoles, que veníamos con una civilización superior a la de ellos. Ojo con las armas de fuego, porque tampoco fueron tan eficaces. Eran más eficaces las cerbatanas de ellos con nuestras armas de fuego, que con la humedad que hay allí. Hasta que no llegó el caballo, que el caballo sí que generaba mucha sorpresa y muchos huían al ver a los caballos. Pero luego en términos de armamento no. Sí que es verdad, como he dicho antes, que muchos indígenas no pueden con el estrés que les produce el ser conquistado, y se sabe que se suicidan, pero son los menos. El 90% de las muertes que se produjo en América lo produjeron los gérmenes, como bien saben muchos de ustedes. Yo aquí digo, voy a hacer dos preguntas.
La primera la pregunto y la respondo yo mismamente hablando porque es sencilla, pero la segunda la dejo al arbitrio de ustedes. Esto se me ha ocurrido a mí. Primera pregunta, que es la fácil. ¿Por qué creen que España o los europeos conquistamos América y no fueron ellos los que nos conquistaron a nosotros? Fácil, ¿no? Bueno, da la impresión de que como somos una civilización superior, las civilizaciones superiores se han extendido, por aquí han pasado los musulmanes cuando fueron superiores a nosotros, los romanos, luego los romanos les pasaron los bárbaros, luego Mahoma cuando surgió pues se expandió, es decir, históricamente los países se han ido expandiendo a medida que han ido creciendo. Nosotros llegamos en 1492, pero si no lo hubiera hecho España, pues lo hubiera hecho Inglaterra o Francia algunos años después. A mí no me cabe la menor duda. La segunda pregunta sí es más complicada de responder. ¿Por qué nosotros éramos una civilización superior? ¿Por? Porque habíamos tenido la invasión de los moros y de los romanos. Habíamos aglutinado. Bueno, eso va a favorecer el hecho de que Europa sea un país sea un territorio tan pequeño y estemos tan metidos en luchas. El hecho de estar en luchas nos hace sacar un mecanismo de supervivencia y es sinónimo de progreso, no es tontería. Pero no. ¿Ya? ¿Pero por qué? ¿Por qué Europa es el viejo continente? ¿Por qué Europa y Asia, Eurasia, se ha desarrollado? Y estamos ya en la era de la agricultura. Bueno, hemos abandonado la Edad Media y estamos entrando en la Edad Moderna cuando llegamos allí, mientras que ellos están en la era de la recolección. ¿Por qué son tan primitivos? Es verdad que allí nos encontramos con algunos picos de progreso que siguen siendo inexplicables. El calendario de los mayas, la astronomía, lo que encuentra Hernán Cortés en la actual Ciudad de México, unos sistemas de regadío y de agricultura absolutamente sorprendentes y revolucionarios. Pero salvo eso, ni siquiera la rueda. La rueda la utilizaban para juguetes, pero no la habían aplicado nunca. Luego las pirámides que hacen es porque allí era todavía más atrasado que nuestra Edad Media, donde la relación era de señores y vasallos. Unos estaban arriba y otros estaban abajo, pero allí estaba más extremado aquello. Allí estaban los patriarcas de sus religiones y había una amplia base de servidores y de esclavos que son las que hacen las pirámides. ¿Por qué Eurasia está más desarrollada que América y que África? Bueno, pues una de las causas, me parece sorprendente y yo creo que justifica bien lo que sigue pasando quizás hoy en día, es que cuando, en esto voy a ser muy riguroso porque no me lo conozco bien, pero con dos tonterías que diga yo creo que va a ser suficiente. Cuando terminó la era glacial, que desaparecieron los hielos, hasta ahí me están siguiendo, pues resulta que la Tierra apareció con la orografía que tenemos ahora. Y los continentes están como los vemos ahora. El hecho de que Eurasia sea un continente en el eje horizontal y sensiblemente por encima del Ecuador, luego con unas temperaturas moderadas, va a permitir lo que no les va a permitir a los otros continentes, a América y África, que su disposición es de norte a sur. Nosotros podemos pasar de la era de la recolección, que es lo que nos encontramos. La era de la recolección significa cada mañana me levanto y tengo que buscar los vegetales y tengo que buscar la caza. De repente nosotros en Eurasia, sí, porque nos lo permiten las situaciones, alguien dice, oye, ¿por qué en vez de ir a buscar o en vez de acudir a la madre naturaleza, ¿por qué no hacemos que la madre naturaleza trabaje por nosotros? Y aparece la era de la agricultura. Es decir, dejamos de ir a buscar los vegetales y hacemos que la madre tierra trabaje para nosotros. Esto lo podemos hacer nosotros y quien lo inventa en Oriente Medio se puede expansionar en todas las direcciones. Cosa que cualquier cosa que ocurra en algún punto de América o de África no se puede transportar por la diferencia de orografía, de temperatura, etcétera, etcétera. Luego tuvimos la inmensa suerte, es una cuestión de suerte, de que el trigo caló bien en las tierras de Eurasia, mientras que a ellos les va a calar bien el maíz. Desde el punto de vista de proteínas, el trigo va a significar pues, un progreso fundamental para los inquilinos de la época. Y de ahí pudimos pasar a la ganadería, lo mismo, porque vamos a ir a cazar cada tarde o cada mañana, vamos a hacer que el reino animal trabaje para nosotros. Entonces se domestican una serie de animales y todo eso no lo encontramos ahí en América. Ahí en América la ganadería no existe prácticamente, existe el búfalo por arriba, la llama por abajo, pero no hay ganadería. Eso es lo que va a justificar que nosotros hemos podido pasar de la era de la recolección a la era de la ganadería, a la agricultura, a la ganadería, a la era del bronce, etc., y hasta la Edad Media. Nos vamos desarrollando mientras que ellos tienen un progreso
mucho más precario. Pero como no han pasado por la era de la ganadería, nosotros, al estar con los animales, incubamos todas las enfermedades que se derivaban de ellos y pagamos el diezmo. La peste bubónica se llevó a media Europa en la Edad Media, ¿vale? Todo eso ya había ocurrido en Europa. Eso es lo que van a provocar nuestros conquistadores primero, luego todos los que vinieron detrás sin saberlo. España va a provocar un exterminio absolutamente involuntario. Va a ser también un cruce de enfermedades. Nosotros vamos a dar, entre otras, la viruela, que va a diezmar a la tierra prácticamente, pero ellos también nos dan una serie de enfermedades de las que hoy nos tenemos que seguir vacunando cuando queremos viajar hacia aquellas tierras. Así que la mayoría, el colapso demográfico se provocó por tanta enfermedad que causó mella en aquellos pueblos. Y España solo llegó a la destrucción, también nos acusan de esto. La ignorante, la fanática España fue capaz de lo siguiente. Ya en 1524, apenas 30 años después de llegar allí, ya establecimos las primeras escuelas para indios. Las primeras imprentas, libros y cartografías, unos años después. España en 1538 crea la primera Universidad de América en Santo Domingo. En 1551 la Universidad de México, la primera que llega a América del Norte en 1740, 200 años después. Ni holandeses ni portugueses fundaron universidades. Todo esto ocurre en el siglo XVI, llamo la atención sobre eso, ¿eh? El primer periódico, La Hoja de México, lo instaura España en México en 1541, en América del Norte en 1704. España llenó de hospitales toda Hispanoamérica y Filipinas. En todas las grandes ciudades había al menos un hospital. Pero es que en Ciudad de México había 11 y en Lima había 8. Esto no va a suceder en Brasil. Y solamente esto es para que nos sintamos orgullosos. España llevó la primera vacunación a América y Filipinas, la real expedición filantrópica de la vacuna. La ignorante, la fanática, la España que no quería saber nada del mundo científico, resulta que cuando en 1795 un tal Banner, no me acuerdo el nombre bien, un inglés, que es el que inventa la vacuna, se llama vacuna porque descubrió que unas granjeras, estando cerca de las vacas, pues, se contagiaban de la viruela, pero la pasaban, no se morían. Les salían unas erupciones en la cara y ahí se quedaba todo. Así que este Jenner lo que hizo fue coger e inocular la pus que le quedaba a esas granjeras, se lo fue dando a otros y se estaba descubriendo la viruela. Eso ocurre en 1795. En 1802 llega a España y el indolente Carlos IV, del que se pueden decir muchas cosas, pues en esto debió tener un brote de lucidez, bueno, un brote. La verdad es que sin hacer broma, ya la familia, los Borbones ya habían padecido mucho la viruela y el propio Carlos IV había visto morir a una de sus hijas. Con lo cual dio orden de que se estudiara de qué manera se podía mandar la viruela a América. Claro, la viruela necesitaba refrigerarse. No se podía. Los ingleses ya lo estaban intentando, mandándolo a sus lugares, pero no lo conseguían. Y fue un médico, un militar español, el doctor Balmis de Alicante, que fue llamado por la corte y le dijo, inventen lo que sea, pero hay que hacerlo. Y lo que inventaron, que por cierto Televisión Española va a sacar una serie, creo que dentro de muy poco, y lo que inventaron fue coger a 22 huérfanos y en la galera María Pita los llevaron y durante los 45 días que duró la navegación, inocularon al primero de los niños el virus y cuando se iba a pasar se lo inoculaban a otro, de tal manera que la viruela, la vacuna, se mantuvo intacta pasándolo de niño en niño. Se cogieron a huérfanos de un hospicio que había en La Coruña, porque seguramente los que tenían padres no lo iban a... Pero así llevamos, y España vacunó a toda América y a Filipinas. Yo digo que España en América fue diferente. No tanto en lo primero que sale, que ya lo he remarcado aquí. Me parece que lo interesante es que nuestros conquistadores, claro que cometieron brutalidades. Lo excepcional sería que no las cometieran. Era una época sanguinaria, decía yo antes, no lo he dicho, que los verdugos ingleses se llevaban las cabezas de los ajusticiados a su casa. Es que el tema del fanatismo, de la tolerancia o del no fanatismo es algo que vino mucho después. Por eso nuestros conquistadores, además hay que ponerse en el pellejo de ellos, que resulta que han sido vasallos en España, se meten en los barcos para hacer las Américas, saben que allí se van a convertir en señores y cuando empiezan a hacer sus tropelías, sojuzgando a los que están a su alrededor, como había ocurrido en España siempre, ellos no lo pueden hacer porque a la reina Isabel la Católica se le pone el moño que ella quiere que todo se haga con arreglo a derecho. Es que en la conquista de América hubo dos luchas. La lucha por conquistar el territorio
y la lucha para que todo se hiciera con arreglo a derecho. Una lucha interna en la que la corona, no solamente Isabel de Castilla, sino todos los monarcas de la época, quisieron que todo se hiciera como aparecía en el testamento de Isabel de Castilla. Fuimos diferentes en qué? En que gracias a nuestros misioneros el Evangelio va a hacer una función liberadora allí. Claro, es que pensemos que las culturas aquellas, luego en México se ve con toda claridad, ellos adoraban a un dios, al dios Sol. El dios Sol era insaciable. Ellos pensaban en su creencia que si no le daban sangre, a base de arrancar corazones y hacer tropelías y darle toda la sangre del mundo a ese dios, no le iba a dar las lluvias que necesitaban para evitar las hambrunas. Y estaban metidos en un bucle en el que lo único que hacían era adorar y matar tanto a niñas como a cualquiera, porque ahí era una lotería. Ni siquiera esperaban a los combates para que los presos fueran los que dieran la sangre. Le podía tocar a cualquiera. Claro, frente a eso, pues una religión como la católica, basada en lo que sabemos aquí mejor que en ningún sitio, no voy a dar una homilía aquí, pues solamente por comparación fue algo absolutamente liberador para aquellas personas. Y las leyes, que como estoy diciendo, se impusieron desde el principio. Yo voy a terminar haciendo un recorrido, ahí vemos el Imperio Español, donde nunca se ponía el sol, y digo arriba que ningún otro imperio se planteó lo siguiente. Y me parece absolutamente sorprendente lo que vamos a ver, porque todos son instituciones, comportamientos, iniciativas únicamente hechas por el Imperio Español y todo hecho en el siglo XVI. Habría que empezar por hablar de evangelizar. Los otros conquistadores, excepto Portugal, que lo va a hacer algunos años después que nosotros, nunca con la profundidad y con los resultados que obtuvieron nuestros misioneros, pero nosotros íbamos con el fin de evangelizar, cosa que no se hizo en ninguna otra conquista. En 1500 se prohíbe el esclavismo. Aquí déjenme que les cuente una cosa porque es interesante. Cuando Colón en el segundo viaje se da cuenta que no está encontrando ni las especias ni el oro, y no lo va a encontrar porque saben que él va a morir en una paranoia absoluta, sin saber dónde está, pero viendo que, claro, a Colón lo han mandado para allá a los reyes católicos con dos fines, dar resultados económicos y evangelizar en la tierra. Cuando ve que no puede reportar beneficios económicos, dice, pues voy a mandar esclavos. El esclavismo estaba legislado en toda Europa. Es verdad que como por Europa había pasado el catolicismo, pues el esclavismo que había en Europa era de perfil bajo. Pero existía esclavismo que hacían sobre todo labores domésticas. Con lo cual Colón manda, viendo que no puede mandar ni especias ni oro, manda 300 esclavos, que los recepciona Fonseca en Sevilla y los vende. Le mandan un WhatsApp a los reyes católicos y los reyes católicos, bueno, este Colón nos está dando disgusto, pero por lo menos nos trae esclavos. Cuando se echan a dormir esa noche Isabel y Fernando, a la media hora Isabel hace así, se incorpora, enciende la luz, Fernando le dice, ¿pero qué es lo que te pasa ahora, Isabel? Estoy inquieta, pero déjate de historia, venga, vamos a dormir que mañana tenemos muchas audiencias, que no, aquí hay algo que no me cuadra, si me manda, pero por favor, ahora no, mañana lo hablamos, ahora. Se puso muy seria Isabel, ¿eh? Si yo he mandado a este hombre a cristianizar a estos que van a ser cristianos, evangelizados o esclavos, yo no... Y esto es rigurosamente cierto, ¿eh? La reina dio orden inmediatamente de que se paralizara la compraventa. Por cierto, que un indígena había ido ya a casa de Fray Bartolomé de las Casas, allí lo va a conocer Fray Bartolomé cuando era pequeño, pero ese indígena junto con los 300 fueron retraídos en la operación, fueron recuperados y fueron devueltos. Porque mientras tanto, y esto hace grande al Imperio Español, la reina dio orden de que un grupo de juristas, de antropólogos, de filósofos, valoraran si podíamos hacer esto. La primera vez en la historia del mundo, y además una reina, una mujer, hay que subrayarlo también, la primera mujer que se aviene a pensar que si tenemos derecho o no derecho a esclavizar, cuando el esclavismo estaba extendido en todo el mundo. Por eso, en 1500 ya aparece la primera orden de detener el esclavismo por parte de Isabel la Católica, que lo va a refrendar luego en su testamento, pidiendo, leo lo que está subrayado, que no se consienta ni se den lugar a que los indios reciban agravio alguno, que sean bien y justamente tratados. Desde el principio Isabel quiso que fueran españoles o súbditos de las coronas de Castilla y de Aragón de pleno derecho. El esclavismo en América. Si vemos dónde está España, siempre por donde ha pasado España, el esclavismo prácticamente es insignificante, comparado con los porcentajes que vemos arriba
del 80, del 70. En México 0,02% de esclavismo. Esto es fuente de Alexander Humboldt, un naturalista, geógrafo, astrónomo y explorador alemán. En 1799, subrayo, unos años antes de la emancipación de los territorios americanos, hizo un estudio profundo de la realidad de América. Es considerado el padre de la geografía moderna universal, que declara: constato que la América española es el territorio más feliz y más próspero de toda la tierra. Un poquito antes de emanciparnos, una persona, un alemán, que no puede ser sospechoso de nada, declara lo que se sabe que es verdad y que hoy en día o no sabemos o ha pasado a ser, se ha eclipsado, porque cuando los estados americanos, que forman parte del Imperio Español, son de las ciudades más prósperas del mundo, es que en México había alcantarilla cuando no lo había en Inglaterra. Es que la renta per cápita con respecto a Alemania era superior en muchas ciudades de América. Es que los ingleses, que no son tontos y se han metido siempre donde hay business, donde hay negocio, no mandaban al pirata Drake a cualquier sitio. Lo mandaban allí, no se metían, no se manchaban las manos, esperaban que salieran nuestros galeones y los atacaban, porque era una época muy próspera. Y hoy Centroamérica y América del Sur serían... entonces era muy superior a los Estados Unidos de América. Si hubieran creado, dice un autor colombiano que a mí me convence, si en vez de emanciparse y empezar con unas guerras intestinas y con unos dictadores y con unos gobiernos que desgraciadamente les han llevado donde les han llevado, si hubieran hecho una especie de Commonwealth, es decir, hubiéramos llegado al acuerdo de decir: mira, nos separamos de la metrópoli, pero quedaros bajo el paraguas de España, como ocurre con la Commonwealth inglesa, hoy los territorios americanos serían muchísimo más prósperos. Las encomiendas. Bueno, las encomiendas es un sistema de protección que utilizaron los romanos y que en la Reconquista también se utilizó y se empezó a utilizar en la conquista de América. Es decir, se encomendaba a los conquistadores. Esto está basado en el hecho de que el que es más fuerte debe proteger al más débil. Así que se impusieron las encomiendas. Tu conquistador te encomienda un territorio, tienes que evangelizar y culturizar a los indígenas que hay allí. Ellos, a cambio, pueden trabajar para ti y deben darte tributos, ¿vale? Esto, que la intención es buena, como nunca se legisló tanto a la vez que se incumplió tanto, porque había muchísimos edictos y sentencias y leyes, pero no había guardia civil, pues esto se convirtió en un tipo de esclavismo encubierto, que la corona tiene que reaccionar y va a nombrar a los frailes, a los misioneros, que sean los auditores. Ahora, donde hay un encomendador, tiene que haber alguien de la Iglesia para que garantice que se esté haciendo todo como debe ser. Lo de la autocrítica ya lo vimos la otra vez, es que España es el único imperio conquistador que levanta la voz contra lo que ellos mismos están haciendo. Lo hacen en la figura de los dominicos, la orden de predicadores, Fray Antonio de Montesino, el día de Adviento, en el sermón de Adviento, el 21 de diciembre, pues le vino a decir a los conquistadores, que estaban en una iglesia allí en el actual Santo Domingo, en la Española, los conquistadores estaban como están ustedes, y les dijo: es una vergüenza lo que están haciendo ustedes, en nombre del Evangelio. No son dignos hijos de Dios, bueno, todo lo que pone ahí, ¿vale? Claro, esto fue de un atrevimiento, de una impertinencia, que lo bajaron del púlpito al terminar la misa y le dijeron: tiene usted una semana para recapacitar. Esto fue cosa de 4 dominicos. Claro, como ellos son de la orden de predicadores, venían de Salamanca, tienen muy claro lo que es el Evangelio y estaban viendo el comportamiento de nuestros conquistadores, les saltaban las alarmas. Decidieron poner el grito en el cielo, ser la voz en el desierto. Una semana después de que les habían advertido, estaba entonces el de gobernador Colón, el hijo del almirante, les habían advertido todos los conquistadores que esto que era un disparate, llamarnos la atención por lo que estamos haciendo aquí, cuando era lo normal. Y a la semana, pues efectivamente se subió en el púlpito y Fray Antonio Montesinos dijo: bien, señores, una semana después, donde dije digo, decimos digo. Es una vergüenza que ustedes como conquistadores lo bajaron del púlpito, los suspendieron de empleo y sueldo, les quitaron del ejercicio como misioneros, solo que él, Montesinos, junto con otro, consiguió meterse en una carabela, se vinieron a España, encontraron al rey Fernando de Aragón, Isabel ya había muerto, consiguieron en Burgos entrevistarse con el rey, y el rey Fernando de Aragón, que podía haberle volado la cabeza a aquellos dominicos y no complicarse la vida, pues hizo lo que nos va a hacer grandes, y es valorar si es verdad lo que está pasando allí, y se crea las leyes de Burgos en 1512. 20 años después de conquistar estamos legislando
Unas leyes que son primitivas, pero bueno, ya empiezan diciendo que los indios son libres. Así que aquel segundo grupo de juristas y tal ponen el primer embrión de lo que van a ser los derechos humanos cuando ninguna voz en el mundo entero estaba contemplando que hubiera nadie que fuera libre si no eras europeo. Bueno, ahí hay una figura, los indios son libres, hay una figura que es el requerimiento, que puede resultar grotesca y puede dar lugar a la risa, porque es verdad que el requerimiento hecho por un tal López de Segovia, me parece que era, bueno, no me acuerdo el nombre ahora, pero son como 16 folios que llevaban los conquistadores. La intención de esta es la siguiente, hay que irse a la mentalidad de la época, ¿vale? Dios ha creado la tierra y Dios, en su cabeza visible, en el Papa, le ha hecho administrador de todo lo que hay sobre la tierra. Luego, cuando alguien quería conquistar cualquier cosa, necesitaba una bula que tenían nuestros conquistadores. Luego nuestra conquista fue legal. Pero estando allí, ahora, como había algunas personas que no abrazaban el catolicismo, que eran los indígenas, el requerimiento, como su propio nombre indica, pues era una panfletada que llevaban los conquistadores y antes de entrar en una zona donde había indígenas, pues alguien pegaba allí 4 voces y leía lo que decía eso. Verdad que en algún caso llevaban traductores, pero es fácil de imaginar que aquello debía resultar grotesco. Ojo, que algunos indígenas entendían más o menos y decían rápidamente que sí, pero seguramente fueron los menos casos. ¿Es un disparate? Desde luego, a los ojos de hoy, absolutamente sí, pero ya lo hubieran querido los Sioux, que alguien, que uno con su Winchester les hubiera dicho 4 cositas antes de... Y el requerimiento lo que les venía a decir es que si no se convertían inmediatamente al catolicismo, entonces podían ser objeto de la guerra y por lo tanto podían ser esclavizados. Así que las leyes de Burgos, el Consejo de Indias en 1519, o sea, tuvimos un órgano regular, constituido, que además despachaba con el rey sin que tuviera una sede fija. Era un órgano constituido por 12 consejeros, un presidente, un vicepresidente, que su objeto pues, era asesorar y regular todo lo que pasaba en América. Yo no sé si otros países conquistadores, creo que no, si alguno lo conoce que me lo diga, pues yo cambiaría mi discurso. Pero España crea el Consejo de Indias. El mestizaje, que está legislado desde 1516, dice el profesor Gustavo Bueno, que hay 2 tipos de conquista, la conquista depredadora y la conquista de generadora. Imperios generadores fue el romano. Los romanos llegaron aquí a España y se inmiscuyeron en nosotros y nos dieron todo lo bueno que ellos tenían. O sea, no vinieron aquí a volarnos la cabeza, vinieron a asentarse y a dar progreso, y hoy, pues cuando enseñamos las iglesias romanas y todo lo que hicieron los romanos, lo decimos con absoluto orgullo. Eso es lo que va a hacer España como imperio generador en América. España llegó hasta el fondo y el mestizaje es una prueba evidente de ello. ¿Qué hicieron el resto? Crear colonias. España, ese es un término que no deberíamos haber empleado nunca. España tuvo provincias, tuvo virreinatos. O sea, fueron provincias como hoy lo son. Ceuta y Melilla son tan españolas como cualquier otra provincia de España. Pues los virreinatos, como su propio nombre indica, eran provincias españolas al otro lado del Atlántico. Los anglosajones crearon colonias por donde iban. ¿Qué eran las colonias? Plataformas económicas, donde poder hacer los cambios económicos oportunos, pero no creyeron nunca en el mestizaje ni en nada de eso. La protección de los indios, que ya lo hemos hablado, se crea en 1516, los virreinatos, que la acabo de dejar caer, en 1535, y por fin los derechos humanos. En 1540, Francisco de Vitoria, un dominico extraordinario, lo que va a hacer es una recogida de todas las inquietudes y todo lo que se va legislando entre las leyes de Burgos. Luego 30 años después se hacen las leyes de Valladolid, que mejoran, sobre todo acotan mucho la encomienda y van regulando. Claro, esto es lo que insisto, igual me rayo, ¿no?, como dicen los jóvenes, pero que la lucha por la justicia dentro de España fue una lucha que nosotros mismos originamos y nos complicamos la vida para que todo se hiciera, insisto, con arreglo a derecho. Pero Francisco de Vitoria lo que va a sacar son sus justos títulos, que empieza diciendo que los hombres no nacen esclavos sino libres. 3 cosas de Francisco de Vitoria. Introduce el derecho natural. Jamás en la historia del mundo se había contemplado este concepto. Derecho natural significa que por el hecho de estar vivo uno tiene ya los mismos... Algo que es obvio en los tiempos que corren, pero que entonces estábamos diciendo que el indígena, por el hecho de haber nacido, tenía los mismos derechos intrínsecos que cualquier otro. Es verdad que Francisco de Vitoria va a limitar el poder del Papa y va a ser el que defina el derecho de guerra, que son los actuales convenios de Ginebra y La Haya. Es que la guerra, ojalá que no exista, pero hay motivos fundamentales para que países puedan declarar la guerra cuando hay motivos que lo justifiquen.
lo que sostenía Francisco de Vitoria es que como país más desarrollado podíamos evitar todas las catástrofes demográficas que estaban ocurriendo allí. Me estoy refiriendo al canibalismo, la antropofagia y todo eso, y que ahí sí que podíamos encontrar motivos por el que poder hacer la guerra. Y por fin, el detener la conquista me parece admirable también. Durante 6 años, Fray Bartolomé de las Casas, que insisto que ha sido una piedra en el zapato, ha visto al rey Fernando de Aragón, se ha entrevistado ya con su nieto Carlos V, ha conocido a Felipe II, y todos los reyes van teniendo en cuenta qué es lo que dice este hombre. Los historiadores se distribuyen entre lacasistas y antilacasistas. Los que están a favor de Fray Bartolomé de las Casas en el sentido de que es el auténtico defensor de los indígenas, así se le reconoce desde luego en todos los países americanos, y que fue la voz en el desierto, que fue el que consiguió que los indígenas tuvieran los derechos. Y están los antilacasistas, que son los que dicen que dio tantas vueltas de tuerca innecesarias con esa vehemencia desaforada, que lo que va a hacer es servir en bandeja la leyenda negra a nuestros enemigos. ¿Yo dónde me quedo? Pues no es porque quiera estar en lo políticamente correcto, pero es que ambas cosas son conciliables. Es que esas dos cosas las genera Fray Bartolomé de las Casas. Va a ser el sindicalista el que esté espoleando constantemente a la corona para que se elegirle a favor de los indígenas, pero desgraciadamente también con su vehemencia pues nos va a hacer mucho daño con la leyenda negra. Pues bien, se detiene la conquista y Carlos V llama a Fray Bartolomé de las Casas, que no le han volado la cabeza hasta ese momento, que va a hacer la controversia. Es un debate que se produjo en Valladolid en 1550, donde Fray Bartolomé de las Casas sostenía que definitivamente la conquista tenía que ser pacífica. Hay que decir que por medio había tenido una experiencia que conocerán ustedes en Veracruz. El rey Carlos V, ya cansado de que Fray Bartolomé de las Casas sostuviera que la conquista tenía que ser pacífica, dijo: mira, no me des más guerra, vete a Veracruz, crea allí un emplazamiento y hazlo a tu manera. Quitó las espadas, quitó conquistadores, se fue con sus misioneros, creó allí su emplazamiento, y al poco tiempo, cuando se fue Fray Bartolomé de las Casas, pasaron a cuchillo a todos los misioneros. No es que fueran malos los indígenas, pero es que el mal estaba en todos sitios, es decir, era una especie de buenismo que no funcionó. Bueno, pues con todo y con eso, se entrevista con Juan Ginés de Sepúlveda, que es un jurista y que está defendiendo la corona, y que él defiende que hay motivos más que suficientes como para que la conquista se haga con las armas. Dice Ana Manero que supone un hito sin precedentes, ya que fue la primera vez en la historia de la humanidad en la que una nación, España y su rey, sometieron a discusión la justificación jurídica de una guerra que ellos mismos estaban llevando a cabo. ¿Quién ganó? Pues yo creo que ninguno y los dos. Desde luego Sepúlveda ganó porque la conquista volvió de nuevo 6 años después, pero una vez más Fray Bartolomé de las Casas ganó porque consiguió pues que todavía se siguiera legislando siempre a favor de los indígenas. Y ya para terminar, pues el último ítem que pongo en este cuadro, que me parece, como he dicho al principio, que es para que nos sintamos orgullosos, que todo ocurre desde 1492, no llegamos hasta 1550, en medio siglo, fíjense lo que fuimos capaces de legislar y hacer, y hay cosas que se escapan, ¿no? Pero hay que acotarlo. Pero me salgo de ese siglo porque si alguno tiene dudas, pues que acuda al Archivo de Indias, creado por Carlos III en 1785, y no tenemos nada que ocultar, para bien y para mal. Pero todo lo que hizo España, que todo se hizo con luz y taquígrafos, está en el Archivo de Indias. No busquen en otros estados conquistadores qué fue lo que hicieron ellos, porque no hay nada de eso. En España todo se hizo con arreglo a la verdad, aunque alguna parte de esa verdad pues doliera. Para terminar, en conclusión y en contra de la leyenda negra en América, pues yo digo que España, lejos de ser una potencia fanática, intolerante e ignorante, promovió los derechos humanos en el mundo y contribuyó al progreso en América. Dice un norteamericano, Lewis Hank, que la conquista de América por los españoles es uno de los mayores intentos de hacer prevalecer la justicia en una época brutal y sanguinaria. Y me parece idónea para terminar esta conferencia. Así que nada, muchas gracias por su atención. No me pueden hacer preguntas porque yo todo lo que sabía lo he soltado. Pero pregunten si quieren por si acaso. No sé si alguien quiere hacer una pregunta o quiere añadir o corregir algo, ¿eh? Yo soy un historiador prácticamente recién llegado. La reformación en 1515.
1517 cuelga él. Sí. Ah, vale. Porque ahora celebramos a 500 años. Pero que desde luego el 30 de octubre de 1417 él cuelga las tesis de la Iglesia. Bueno, 1517, pero se me iba Yo creo que se va a celebrar el año que viene, pero que ya empiezan los actos de celebración. Y por eso el Papa ha ido ya a reunirse con países reformantes, ¿no? Lo digo bien. Se van a cumplir 500 años el año que viene. Por favor. Pues yo felicitar al ponente, lo primero. Lo segundo, decir al público que hay una lista de historiadores hoy en día hispanoamericanos muy brillantes que defienden la labor de España, como Pablo Victoria, que lo he visto aquí más o menos en referencias, Patricio Loms, argentino. Hablo de los americanos, los españoles, Charles Petrie, venezolano, en fin, hay Vasconcelos, mexicano, hay mucha gente testamento de Isabel la Católica. Sí, está ahora. Pues yo quería decir tres cosas. Primero, los españoles cuando iban a América llevaban dos elementos consigo siempre. Uno era un hombre de la iglesia, un hombre de fe, y otro era un escribano, que era un notario. Y escribían todo, o sea, todo está escrito y todo está documentado desde el primer día, porque tenían en las expediciones, en la conquista, siempre llevaban esas dos figuras. Segundo, la conquista de México hay 400 españoles no más que conquistan México con la ayuda de los indígenas y con nativos de México contra los aztecas y los mexicas, porque es imposible hacer la conquista si no es con pueblos esclavizados y que existían. Por cierto, los españoles al principio hablaban de los indígenas en términos salvajes, era lo que reflejaban en sus libros, y no es un término gratuito. Ellos habían visto sacrificios humanos, habían visto canibalismo, habían visto de todo. Y tercero, quería decir, hay otro aspecto importante que fomenta la leyenda negra, que es los censos. España hacía censos de población. Y hay un periodo de tiempo en el que hay una disminución de indígenas, de unos 2 o 3 millones de indígenas, que alguien ha achacado eso a un exterminio. Y no es más que la conversión al catolicismo, es decir, cuando uno se evangelizaba y se hacía cristiano, dejaba de estar en esos censos. Y es un motivo que han utilizado para decir, España ha eliminado no sé cuántos millones de indígenas, y no es que haya eliminado, es que se han convertido al cristianismo. ¿Cuál es tu nombre, perdona? Julio. Julio, pues te felicito, tú estás versado y lo sabes. Hoy voy a contar una anécdota que tiene que ver con nuestro Torrelodones. Bueno, yo vivo aquí al lado de la iglesia, soy un torresano de adopción, aunque nací en Cartagena, pero bueno. No de Indias, Cartagena. Pablo Victoria, que has hecho referencia, vive aquí en Torrelodones, tiene casa en Torrelodones, no sé si lo sabes. Bueno, Pablo Victoria es un autor que yo les recomiendo que lean, es un hombre colombiano, ha sido diputado allí en Colombia y es de lo que vive su hispanidad sin complejos ninguno. Y yo iba a dar una conferencia en el Ateneo de Madrid y me avisó el del Ateneo, dice, oye, pues Pablo Victoria vive en Madrid, vete a verle porque tiene una conferencia muy buena. Le llamo, digo, ¿dónde voy a verte? Y dije, Torrelodones, digo, no me lo puedo creer. Y vive ahí en Los Robles, no es que viva, tiene casa en Colombia y tiene casa aquí. Bueno, pues voy a verle aquí, a Los Robles. Me entrevisto con él, para mí así. Y la anécdota que quiero compartir con vosotros es que estoy allí, bueno, tiene toda la casa llena de antigüedades y tal, pues se le ve que él ha ido recogiendo cosas y tal. Me da puntos de vista y tal extraordinarios de primera mano y tal, y yo valoro lo que estaba viendo allí y digo, bueno, esto es un museo y tal, pues te voy a enseñar lo más importante. Vamos a subir arriba a la habitación de mi hijo. Como es adolescente, va a estar de cualquier manera, pero con todo y con eso, como hay confianza, igual yo no tenía que estar contando esto. Sí, lo voy a contar. Él estará orgulloso de que yo cuente esto también. Dice, la habitación estaba manga por hombro, que madre mía, bueno. Pues me encuentro allí un cabecero de cama del mismísimo Pizarro. Digo, no me lo puedo ni de creer. Digo, como te lo estoy contando. No es que Pizarro tuviera un único cabecero, debe tener muchos en su vida y en Sudamérica, pero él se había hecho con un pasante de objetos antiguos y lo tenemos aquí en Torrelodones, un cabecero de Pizarro. Don Ramón, a sus órdenes, hemos terminado. No, simplemente decir que la grabación de esta conferencia, como todas, dentro de una semana, más o menos, estará colgada en la página de la parroquia. Muchas gracias. Nada.